La depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por un periodo de al menos 2 semanas, en el que la persona experimenta un estado de ánimo deprimido, o pérdida de interés y placer por casi todas las actividades. Para diagnosticar una depresión, y no simplemente tristeza o preocupación por sucesos negativos, deben estar presentes, además de la tristeza o irritabilidad, al menos 4 síntomas que afectan a 3 áreas fundamentales, que son el comportamiento, el pensamiento y el estado de ánimo de la persona que la padece. Las veremos a continuación. Los principales síntomas conductuales son alteraciones del sueño, como el insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño, o la hipersomnia, que consiste en dormir en exceso. En ocasiones se puede producir somnolencia durante el día. Algunas veces el paciente se despierta durante la noche y le cuesta volver a dormir. Es lo que se conoce como insomnio de mantenimiento del sueño. Pérdida o aumento del apetito. A veces el paciente pierde el apetito y debe hacer grandes esfuerzos para comer. En otros casos, la persona tiene un hambre excesiva y come sin ningún orden, por lo general dulces y chocolate. Como resultado, en el primer caso existe la posibilidad de pérdida de peso, así como de aumento de peso en el segundo. Molestias físicas. Cambios psicomotores. Incluyen inquietud, incapacidad para permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, ansiedad general y movimientos nerviosos de las manos. Asimismo, hay mayor lentitud en el lenguaje, también el pensamiento y el movimiento son más lentos, y el paciente utiliza a menudo un tono de voz más bajo. Los cambios psicomotores pueden repercutir en una disminución en el rendimiento laboral o académico, así como en aislamiento social y familiar. Falta de energía, cansancio y fatiga. La persona se siente cansada todo el rato sin haber hecho ejercicio físico, por lo que cualquier tarea fácil requiere mucho esfuerzo. La eficiencia con la que se realizan las tareas y rutinas diarias se reduce sensiblemente. Anedonia. Es la incapacidad para sentir o experimentar placer y satisfacción. Esta va acompañada de apatía y pérdida de interés por las cosas como hobbies, ir al teatro o a dar un paseo, reunirse con familiares o amigos, etc. Este estado puede generar problemas para cuidar de sí mismo o para la higiene, que puede llegar a ser tan agotadora para el paciente como para llegar a abandonarla. En los casos graves se producen encamamiento, estupor depresivo e intentos de suicidio. Por último, son característicos el desinterés y el retraimiento sexual. Los síntomas de pensamiento incluyen enlentecimiento del pensamiento, problemas de memoria, disminución de la atención, dificultades de concentración, ideas delirantes, alucinaciones, sentimiento exagerado de responsabilidad por actos del pasado, aunque estos sean insignificantes. También se suele llevar a cabo una valoración pesimista del pasado, el presente y el futuro. Sentimientos de desvalorización y culpa. En casos graves, pueden darse ideas delirantes de inutilidad, culpa o ruina. Estas llevan al paciente a creer que merece ser castigado. Los sentimientos de inutilidad o culpabilidad implican una evaluación negativa e irreal de uno mismo y pueden llevar a malinterpretar acontecimientos triviales. Estos acaban siendo considerados como pruebas de los muchos defectos personales que el paciente se adjudica a sí mismo. Ideas de suicidio. Los pensamientos sobre la muerte o el suicidio son muy comunes. De hecho, 1 de cada 3 pacientes bipolares intenta suicidarse una vez en la vida. Las ideas suicidas son siempre un síntoma de enfermedad. Entre las razones que llevan a los pacientes deprimidos a considerar el intento de suicidio, se encuentran el deseo de rendirse ante lo que consideran un obstáculo insuperable, o poner fin a un estado emocional doloroso que perciben que va a durar para siempre y que no se puede arreglar. Por último, entre los síntomas emocionales relacionados con la depresión bipolar destacamos tristeza, irritabilidad, ansiedad psíquica, estado de ánimo bajo, sensación de vacío e indiferencia emocional. La mayoría de la gente asocia la depresión con la tristeza, que puede expresarse de diferentes formas, como indiferencia, apatía o abatimiento.
No obstante, aunque es cierto que la tristeza se manifiesta en la mayoría de los casos, en la depresión bipolar es frecuente que esta no sea la emoción dominante, y que en su lugar aparezcan sensaciones de inhibición, vacío emocional, indiferencia o pasividad. En algunos casos, se presenta una especie de anestesia afectiva. La ansiedad y la irritabilidad, como hemos visto, también son frecuentes en los episodios depresivos, y a menudo resultan más evidentes que la tristeza. Por otra parte, señalábamos al principio que algunas personas deprimidas desvían la atención poniendo el énfasis en sus molestias físicas, es decir, en una incomodidad generalizada o en dolores que no tienen ninguna causa aparente. Los episodios depresivos pueden estar precedidos por factores de estrés psicosocial, como la muerte de un ser querido o la separación. Estos eventos pueden actuar como desencadenantes del episodio. En la mayoría de los casos, sin embargo, los episodios ocurren espontáneamente, sin que se presente ningún factor de estrés o bien tras un periodo de aceleración. Para las mujeres, tener un bebé puede actuar como desencadenante, del mismo modo que puede llevar a un episodio maníaco. La menstruación también es un factor a tener en cuenta. Por último, entendemos por fases mixtas aquellos episodios en los que se mezclan síntomas depresivos, como el pesimismo y las ideas sobre la muerte, o la incapacidad, con síntomas maníacos, como la irritabilidad, la ansiedad y la inquietud. Estos episodios pueden ser especialmente peligrosos, ya que pueden llevar a la persona a tomar decisiones impulsivas, e incluso a poner en riesgo su propia vida. En resumen, los episodios depresivos en el trastorno bipolar se caracterizan por ser periodos en los que la persona experimenta de forma persistente un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés y placer por casi todas las actividades. Como hemos visto, para diagnosticar una depresión bipolar deben estar presentes, además de la tristeza o irritabilidad, otros síntomas que afectan al comportamiento, el pensamiento y el estado de ánimo de la persona que la padece. Aunque la depresión es un estado muy debilitante, con el tratamiento adecuado, el paciente bipolar puede recuperarse y volver a su vida normal. Gracias por tu atención.